Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema y la pregunta de investigación. Eh, es importante que antes de revisar este video vean el de la semana 2 ubicado en Canvas, que les pedí que revisaran en el mensaje que les envié de esta semana. Así que por favor revisen ese video y luego miren el de acá. Eh, entonces, para aquellos que ya revisaron ese video, les voy a explicar un poco algunos puntos importantes para tener en cuenta al momento de establecer los límites de mi tema de investigación, de nuestro tema de investigación, y luego cómo este tema de investigación genera la pregunta, ¿no? Que es algo en realidad bastante sencillo, el pasar del tema a la pregunta. Lo importante es saber cómo delimito. Entonces, vamos a empezar hablando de las condiciones, ¿sí? Que fueron dos puntos importantes que detallamos en la sesión anterior, ¿no? Dos condiciones para elegir un tema. Una primera condición era que todo el equipo esté realmente interesado en estudiar el tema, porque es algo que vamos a revisar o algo sobre lo que van a leer a lo largo de todas las semanas del presente módulo. Lo segundo a tener en cuenta es la viabilidad, ¿no? Es decir, que sobre el tema elegido debe haber fuentes secundarias, académicas y confiables. Ya hemos hablado también de esto, de lo que es una fuente secundaria, es decir, fuentes que estudien a otras, ¿no? Fuentes académicas que usen bibliografía, ¿de acuerdo? Era un punto importante a tener en cuenta. Muy bien, antes de continuar, necesito, igual no hace falta, creo decirlo, pausen el video si es que algo no entienden y si, por ejemplo, se olvidaron de lo que era una fuente secundaria o académica, revisen los videos que ya están en la semana 2 y semana 3, ¿no? De Canvas. Todos estos videos están en semana 2 y semana 3 de Canvas. Revisen bien lo que es una fuente académica, secundaria y confiable, ¿no? Ahí está todo. Lean mis dos anuncios, que están los anuncios por un lado de la semana 1 y de la semana 2, ¿sí? Muy bien, y pausen este video cuando lo crean necesario y luego continúen con su reproducción, ¿sí? Para eso es este material, para pausarlo por si hay algo que no entiendo y luego reanudo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Muy bien, continuamos entonces, ya después de entender que necesito estos dos puntos para delimitar un tema, ¿no? Por un lado, estar motivado y por otro lado, que haya fuentes confiables académicas sobre dicho tema, porque de no haberlos, el tema no va a generar una investigación, peor aún, no va a poder generar un estado de la cuestión, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo delimito mi tema. Si ya han revisado el video que les pedí que mirasen en mi mensaje de la semana 2 de Canvas, entonces sabrán a qué me refiero con delimitación temática, espacial y temporal. Si no lo han hecho, por favor hagan pausa y vayan a ese video que está en Canvas. Es importante, si no, no tendría mucho sentido la explicación que voy a hacer acá. Entonces, la delimitación temática supone evidentemente precisar qué parte de mi tema general, que decidí estudiar con mis amigos, qué parte voy a específicamente a trabajar. La delimitación espacial, por su parte, me indica el lugar o el espacio geográfico en que va a abarcar mi investigación. Por su parte, la delimitación temporal me habla de estos límites del tiempo que están abarcados también en mis fuentes. Ojo, que todas estas delimitaciones dependen de qué, de mis fuentes. De nada sirve que yo quiera estudiar, por ejemplo, el feminicidio en Uruguay, ¿sí? Si mis fuentes hablan solo del feminicidio en Argentina y en el Perú, por ejemplo, ¿no? Lo mismo para la delimitación temporal. De nada sirve que yo quiera estudiar el bullying homofóbico, por ejemplo, ocurrido entre los años 2010 y 2019, si mis fuentes hablan más bien del bullying homofóbico entre los años 2008 y 2010, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que cuidar bien que, tengo que entender bien que todas estas delimitaciones van a depender también de mis fuentes, todo depende en el fondo de mis fuentes, ¿no? Yo lo que hago es elegir, ¿no? Si yo veo que mis fuentes más hablan de causas de la violencia contra la mujer, entonces no voy a hacer consecuencias de la violencia contra la mujer, tendría que hacer causas, no es lo que tengo. También es un poco de conveniencia, hay un poco de conveniencia también acá, evidentemente, pero si realmente me interesa saber las causas, pues, ¿qué es lo que me toca? Buscar, ¿no? Buscar un poco más de información para encontrar eh,
cosas que se relacionen bien con esta delimitación temática. Entonces vamos a pasar directamente a hablar de un ejemplo, ¿no? Yo les decía, pensemos en un fenómeno social al que podamos acercarnos, ¿sí? Desde un punto de vista cualitativo. Les ponía el caso del acoso escolar, ¿no? Podrán decir que es un tema manido, recurrente, pero ¿qué tal si le pongo un adjetivo, ¿no? El acoso escolar homofóbico, ¿no? Cambia la cosa. Entonces, les decía también que mucho de esto, mucho de cómo hacer interesante el tema, depende del enfoque, ¿no? Cuando nos referimos a un tema novedoso, no siempre nos referimos a que recién haya ocurrido, sino al enfoque que pueda darle, ¿no? Yo puedo hablar de el uso de anticonceptivos, de repente es recurrente si es un tema manido si hablo del uso de anticonceptivos en los últimos 30 años, pero ¿qué tal si me refiero al uso de los anticonceptivos en la primera década del siglo XX? Cambia la cosa, cambia el asunto y se vuelve, por ejemplo, un tema histórico, ¿no? Con un enfoque interesante, novedoso en ese sentido. Entonces, la delimitación hace que mi tema sea novedoso por más recurrente o manido o trillado, si quieren, ¿no? Entonces, no es que sea un tema trillado, sino que de repente es el enfoque el que yo debo cambiar. Y mejor si es un fenómeno social, porque podemos acercarnos desde un punto de vista cualitativo. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Incluso mi fenómeno puede ser descrito con números, es decir, ser cuantitativo, pero mis acercamientos tienen que ser cualitativos, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, del boom inmobiliario en los últimos 5 años, ¿no? Del 2000 o de repente 2015-2018. Entonces, es un fenómeno que responde a algo cuantitativo, es decir, un crecimiento que se vio reflejado, qué sé yo, en algún índice económico, con números, pero el acercamiento puede ser diferente, puede ser cualitativo, ¿no? Puedo decir cuáles fueron las razones de por qué hubo un boom inmobiliario en esos años. Y esas razones pueden estar dadas por, qué sé yo, las facilidades que dieron los bancos o por lo que hizo el Estado en ese momento, en una causa política incluso. Entonces, si se dan cuenta, al yo delimitarlo con un enfoque cualitativo, yo genero más posibilidades de un estado de la cuestión, ¿no? Donde los autores van a decir, no, no se debe tanto a los bancos, no, el otro autor me puede decir, se debe más, una razón pudo haber estado más relacionada con el Estado, ¿no? Con las políticas públicas, ¿no? Entonces cambia un poco el asunto, genera una discusión académica, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo yo me acerco a mi fenómeno. Tenemos acá entonces una delimitación que debe haber en los tres momentos, ¿no? Del acoso escolar. Vamos al caso más específico. Entonces, no olviden que estos límites están dados, como ya les decía, por las fuentes. Va a depender mucho de las fuentes. Si las fuentes no me aportan sobre causas, entonces yo no, si mis fuentes hablan solo de causas, yo no puedo hablar de consecuencias. Entonces, por ahí vamos a tener que tener mucho cuidado. De hecho, como ya pueden ver, una forma de delimitar temáticamente tiene que ver con establecer cosas que pasaron en el pasado de mi fenómeno, es decir, puedo hablar de las causas o de su sinónimo, factores, ¿no? Otro sinónimo puede ser condiciones o condicionantes, ¿no? Causas, factores, condiciones, condicionantes del acoso escolar, ¿no? Es decir, las cosas que llevaron a que ocurriese el acoso escolar. También puedo hablar del presente, ¿no? Las características, las dimensiones, los tipos, clases de acoso escolar, ¿no? Tipos de acoso escolar, ¿sí? O también puedo hablar del futuro, es decir, de las consecuencias, ¿sí? De las consecuencias o los efectos o el impacto que tuvo el acoso escolar. Son tres cosas diferentes. Por lo general, siempre nos quedamos en las causas o definimos y precisamos, no, mejor las consecuencias, ¿no? Son dos cosas diferentes, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Las causas son aquella cosa o los fenómenos o los puntos que llevan a que se genere el acoso escolar, ¿de acuerdo? Puede ser un factor importante el entorno familiar, por ejemplo, ¿no? Para que ocurra acoso escolar, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, una vez que yo delimite y precise bien, ya voy a hablar del futuro, muy bien, de las consecuencias, ¿no? De las consecuencias del acoso escolar. O puedo hablar de los tipos, ¿no? De las dimensiones, es diferente. Tipos de acoso escolar es diferente a hablar de consecuencias del acoso escolar. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo mismo las causas, ¿no? Las causas o los factores. Es decir, aquello que llevó a que ocurriese el acoso escolar. El entorno familiar, por ejemplo. El entorno familiar no puede ser una consecuencia. Salvo que yo precise, ¿no? Haya consecuencias vinculadas con el entorno familiar. Ya, eso es otra cosa, ¿no? Es decir, a futuro, como en los adolescentes, en la vida de los adolescentes, el acoso termina generando un impacto, ¿no? Un impacto psicológico de repente. Precisamente de eso también es importante hablar, ¿no? Cómo yo primero defino si hablo de causas, características o consecuencias. Es decir,
Primero yo delimito si voy a hablar del pasado, del presente o del futuro de mi fenómeno. Y una vez que yo ya haya sabido esto, ya esté delimitando con esto, voy a pasar a la segunda delimitación temática, que ya implica precisar qué tipo de causas, por ejemplo, ¿no? Acá he puesto un ejemplo nada más, causas políticas, pero también puede ser causas sociales, causas económicas. Igual, las características pueden ser sociales, pero también pueden ser psicológicas, pueden ser económicas, pueden ser políticas. Lo mismo en el futuro. Las consecuencias pueden ser psicológicas, sociales, económicas, políticas o hasta incluso culturales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay una primera delimitación y luego tengo que señalar una segunda delimitación, ¿sí? Eso entonces es importantísimo tenerlo en cuenta. Muy bien. Lo otro ya tiene que ver con la delimitación espacial, ¿no? Puedo establecer una ciudad o un conjunto de ciudades, ¿sí? Esto, insisto, depende de mis fuentes, ¿sí? Lo mismo puedo hablar de un país o de varios países, o de una región, ¿no? Latinoamérica, Iberoamérica, Europa. Insisto, ¿de qué depende de que voy a decir que mi fenómeno se ubica en Latinoamérica? Depende de las fuentes, ¿sí? Y en el caso de la delimitación temporal, debo establecer un rango manejable de años, pues, ¿no? Acá pongo el ejemplo, 2010, 2015. Es importante no precisar, como en los últimos X años, no, pues no puedo decir eso, en los últimos 5 años y los últimos 10 años nunca. ¿Por qué? Porque en el 2021, si alguien lee su trabajo, el trabajo que ustedes van a elaborar, si alguien lo lee, los últimos 5 años de esa persona que lea su trabajo en 2021 van a ser diferentes a los últimos 5 o 6 años que ustedes han precisado en este año 2020, ¿no? Entonces, no es bueno decir en los últimos X años, sí, o en los últimos 5 años, 6 años, no, hay que precisar del año tal al año tal. Y otro consejo importante es no contemplar el año en curso, porque este aún no termina. No podemos decir hasta 2020, no. Y en todo caso, si finalmente se contempla el año en curso, hay que precisar los meses, ¿no? Acá les pongo un ejemplo, entre enero de 2015 y marzo de 2020, ¿no? Hay que precisar los meses si finalmente quiero contemplar el año en curso, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que hasta acá se haya entendido. Acá este ejemplo queda mejor, ¿sí? Tengo acá el fenómeno social, general, el acoso escolar y la delimitación temática. Causas, pero no cualquier tipo de causas, sino políticas. Esto es, primera delimitación, causas. Segunda delimitación, ¿qué tipo de causas? Políticas, sociales, económicas, culturales, ¿no? ¿Causas políticas del acoso? Sí, puede haber causas políticas del acoso, ¿no? Una causa política es que no haya una malla curricular vinculada con este tipo de eventos, por ejemplo, ¿no? Es una causa política, claro que sí, depende del Estado, ¿no? Del Ministerio de Educación. Muy bien. Y una delimitación espacial puede haber sido en Lima, puede ser en Santiago de Chile, y son varias ciudades, de repente Latinoamérica, ¿no? Y entre los años 2015 y 2019, ¿no? Esta es la delimitación temporal, ¿sí? Espero que hasta acá se haya entendido la manera en que yo estoy delimitando. Ahora, ¿hay una tercera delimitación temática? Sí, pero eso ya lo veremos en clase. Puedo decir, por ejemplo, causas sociales del acoso escolar. Una causa social puede ser el entorno familiar. Ah, ya. Otra causa social puede haber sido de repente el entorno de los amigos. Ah, no, yo me quedo con el entorno familiar. Muy bien, y digo, el entorno familiar y su impacto en el acoso escolar, ¿no? El entorno familiar y su impacto. Ya no es cualquier causa social o cualquier causa política, sino una causa política. Ahí ya con eso descubro mi segunda variable. Eso ya, de eso hablaremos en la clase. Pero nosotros en el curso solamente estamos pidiendo segunda delimitación. Primera delimitación, ustedes definen si hablan de causas, de consecuencias o de características. Segunda delimitación, tienen que especificar qué tipo de causas, qué tipo de características o qué tipo de consecuencias van a abordar. ¿De acuerdo? Y esto quedaría más o menos así. Principales, le agrego este adjetivo, ¿no? Que es importante. Principales causas políticas del acoso escolar en Lima entre los años 2015 y 2019. ¿Sí? Entonces, eso también lo vamos a señalar ahí. Y una vez que hayamos delimitado nuestro tema, viene la pregunta, que es bastante sencilla, porque esto de acá es como un título, no es una pregunta, no es una oración, no hay verbo, no hay sentido completo. Esto es como un título, no me guía en la investigación necesariamente, pero sí me permite formular la pregunta. La pregunta sí me permite o sí me guía en la investigación. Y es, la verdad, muy, pero muy sencillo. Acá está. Principales causas políticas del acoso escolar en Lima entre los años 2015 y 2019. ¿Cómo de esto paso esto? Simple, formulo como pregunta. ¿Cuáles fueron las principales causas políticas del acoso escolar en Lima entre los años tal y tal? Esto ya tiene forma de oración. Eso es una oración interrogativa, ¿no? Esto es una
una oración interrogativa, ¿sí? Es decir, es una oración, ¿no? Es una oración, tiene verbo, acá está. ¿Cuáles fueron, no? A cambio, acá está como tema, como título. Y acá les digo cómo se pasa directamente a la pregunta. Muy bien, hasta acá espero que se haya entendido. Cualquier duda la resolvemos en la clase. Igual pueden escribir en el foro, aunque siempre se vence los viernes, sí, los miércoles, perdón. Cualquier duda, siempre es bueno que la primero traten de resolverla en el grupo que ustedes tienen por interno y ya luego, si no se puede resolver, preguntan por el foro. ¿Sí? Nos vemos en la sesión de esta semana. Cuídense mucho y muchas gracias por su tiempo, estimados amigos y amigas.